Saludos hermanos y hermanas de batalla, el reino del emperador es vasto más allá de la comprensión humana. Un solo individuo podría viajar toda su vida a través de las estrellas y seguiría viendo solamente una fracción de sus supuestos millones de mundos. Y a pesar de todo el increíble tamaño del imperio, se espera que el Adeptus Administratum imponga una burocracia unificadora en todo el imperio interestelar de la humanidad, cosa que es casi imposible. La solución para esta tarea imposible consiste en aplicar generalizaciones casi sin sentido a cada faceta de la vida imperial y luego hacerlas cumplir con una inflexibilidad sin ningún sentido. La clasificación de los mundos, sus naturalezas, biosferas y funciones dentro del imperio no es una excepción a esta política. En este vídeo examinaremos algunas de las clases planetarias más comunes y mostraremos cómo, a pesar de todos los esfuerzos del Adeptus Administratum, siguen sin existir dos mundos imperiales que sean realmente iguales. Mundos fortaleza. Un mundo fortaleza es un tipo de planeta dentro del imperio de la humanidad que sirve como bastión para la defensa del imperio contra alguna de las amenazas constantes y persistentes que existen en el espacio imperial. Estos mundos están muy bien defendidos, normalmente con un gran número de regimientos del Astra Militarum y activos de la Armada Imperial. Además, sus poblaciones y economías están totalmente orientadas a satisfacer las demandas de la defensa imperial. Los mundos fortaleza se establecen para actuar como bastiones militares, puntos de parada y disuasión física. Mundos como estos son tanto obstáculos como bastiones. A menudo se establecen en planetas habitables y se construyen solo para la guerra. Unidos, son capaces de formar bloqueos que se pueden utilizar para interceptar al enemigo y evitar que se extienda por el imperio. Las ciudades de estos mundos son fortalezas gigantescas repletas de armas de artillería, y además la industria se centra casi exclusivamente en la fabricación de maquinaria de guerra. Los habitantes que tienen la edad suficiente para alistarse en el Astra Militarum o las fuerzas de defensa planetaria a menudo deben hacerlo, y para aquellos que son demasiado jóvenes o débiles también se les encontrará alguna forma de servir al imperio. La vida en un mundo fortaleza está impregnada de disciplina y doctrina militar. Todos los ciudadanos de los mundos fortaleza se preparan para el día en que sean llamados para hacer retroceder la oscuridad que se asienta más allá de sus muros almenados. Desde el momento en que los ciudadanos se despiertan hasta que se acuestan, se entrenan y operan como una unidad militar. No es raro tener a varias generaciones enteras de una familia al servicio del imperio al mismo tiempo, y muchos de estos regimientos de la Guardia Imperial cuentan con una rica y orgullosa historia. Todos y cada uno de los soldados de los mundos fortalezas han sido criados para servir en la guerra, y cuando alcanzan la madurez, conocen bien las artes de la guerra y las doctrinas de la táctica imperialis. Cada uno de ellos ha sido entrenado durante mucho tiempo para destruir a los enemigos del imperio, particularmente aquellos cuya amenaza puede haber obligado a fortificar su mundo en primer lugar. Los habitantes de los mundos fortaleza son disciplinados, honorables, leales y con la mayor consideración por la integridad, y cada uno es por dentro de su espíritu un combatiente muy competente muchísimo antes de que sean reclutados y llevados para luchar con las fuerzas armadas del imperio. El mundo fortaleza más famoso del imperio era Cadia, el cual defendía la Puerta de Cadia, el único pasaje estable a través de la disformidad desde el Ojo del Terror hasta el espacio abierto imperial. Los cadianos defendían todo el imperio de los constantes asaltos de las fuerzas del caos y sobre todo de las cruzadas negras de Abaddon el Saqueador. Sin embargo, Cadia finalmente cayó ante las fuerzas del Saqueador durante la 13ª Cruzada Negra en el año 999 del milenio 41. Mundos agrícolas. Los mundos agrícolas sirven como graneros para el imperio. Son planetas de producción de alimentos de los que se envían diariamente macrotoneladas de productos en naves vacías con destinos a todos los rincones del imperio. Si un mundo agrícola cae, es probable que se lleve a otros planetas con él, aunque en la verdad indirectamente, a través de una lenta inanición. Son tan importantes como los mundos forja a los que dan forma los armamentos del imperio,
o los mundos mineros y de refinería de los que fluyen los suministros de combustible. Por lo tanto, los mundos agrícolas se defienden en consecuencia, a menudo con defensas orbitales y bastiones superados solo por los de los mundos fortaleza. Dejando a un lado tales instalaciones, es tentador imaginar que los mundos agrícolas son granjas colosales en las que se cultivan y cosechan interminables campos de cultivo en una rotación castigadora. De hecho, en algunos casos es así. Sin embargo, hay muchos climas y biosferas que pueden convertirse en una producción masiva de alimentos e innumerables formas en que pueden ser explotados. Desde las rebosantes granjas de insectos de Todaris o los mataderos industriales de Resh y Apollyon IV, hasta incluso los clanes de pescadores submarinos en el mundo oceánico de Omus 2.8. Y hay muchos otros mundos agrícolas dedicados a la cría y recolección de todo tipo de ganado, cosas que no os podéis ni imaginar. Algunos planetas se utilizan únicamente para proporcionar agua limpia y potable a los mundos colmena cercanos. Los mundos agrícolas a veces están gobernados directamente por el Adeptus Administratum en lugar de por el propio gobernador planetario local. Esto ayuda a garantizar que sus productos se cultiven y cosechen con la máxima eficacia. También tenemos los complejos de macrogranjas de hongos como las que se encuentran debajo de la superficie congelada de Polum, allí también entrelazadas con los santuarios de las cimas de las montañas de los mundos de Cariban o rodeando las estaciones del anillo interior giro estabilizado de los asteroides de Umbrador. Estos son algunos ejemplos de los muchos paisajes extraños y a veces grotescos que son creados por la necesidad constante de alimentos. Aquellos habitantes que trabajan duro en los mundos agrícolas proporcionan a los incontables miles de millones de súbditos del imperio uno de sus recursos esenciales, la comida. El Adeptus Administratum clasifica los planetas para esta tarea en función de los climas deseables, el ganado autóctono u otros factores naturales. En otros mundos agrícolas dominan los aspectos artificiales, como los lagos hidropónicos protegidos, campos flotantes suspendidos en planetoides ahuecados o tanques de algas enterrados en lo profundo de las montañas irradiadas. En todos los casos, la población se dedica solo a una cosa: alimentar al imperio. Incluso la más mínima pérdida de cosecha o una plaga de ganado puede condenar a otros mundos a una hambruna horrible o incluso colapsar un frente de guerra imperial, lo que hace que sus esfuerzos, a menudo pasados por alto, sean vitales para la supervivencia de la humanidad. Aunque los mundos agrícolas se dedican a cultivar y recolectar alimentos para un imperio voraz, cada uno es único en la forma en que lo hace, así como los artículos reales que produce y exporta. Sin embargo, muchos dependen de los productos básicos, ya que son relativamente fáciles de cultivar, almacenar, manipular y procesar en una variedad de formas para el consumo humano en toda la galaxia. Algunos mundos se concentran en artículos más raros y manjares que solo pueden ser producidos en ese planeta, alimentos destinados a las mesas de los más poderosos. Con el tiempo, la mayoría se hizo famosa por ciertas exportaciones, como Calto, por su arroz Pardonus, o Cel por su Maxim. Sin embargo, pocos mundos agrícolas disfrutan de los productos de sus campos cultivados o corrales llenos, y a menudo subsisten con granos descartados o carnes no aptas para el procesamiento. Las fuerzas de trabajo agrarias pueden anclarse en el trabajo de un solo campo, a menudo desarrollando tal devoción por sus productos que nuevas sectas religiosas pueden surgir como las plantas mismas. Otros podrían viajar continuamente por la superficie, siguiendo las temporadas de crecimiento locales para descender como ejércitos masivos en campos maduros para la cosecha, y recorriendo el paisaje para eliminar cada bocado de grano, tallo u otra vida comestible. Más voraces que cualquier otro enjambre, no dejan nada más que tierra estéril antes de partir para cosechar el siguiente territorio. En algunos planetas, especialmente donde hay una fuerte presencia del Adeptus Mechanicus, los trabajadores con extremidades biónicas en forma de guadaña pueden trabajar junto con servidores de recolección, mientras que los servidores de combate patrullan los campos para eliminar a las criaturas roedoras. Los campos de cultivo varían en tamaño y forma. Es más, en algunos casos no siquiera están en la tierra, como podrían ser las granjas de plancton que se cosechan en los océanos o las cavernas subterráneas de hongos. Mientras tanto, en otros mundos agrícolas,
están especializados en criaturas ganaderas, desde el omnipresente Grox hasta bestias nativas únicas que no pueden prosperar en ningún otro lugar. Al igual que la flora, no es necesario que sean terrestres y pueden incluir gigantescas bestias marinas más grandes que naves estelares, o también nubes de insectos ricos en proteínas que ennegrecen los cielos. En algunos casos, estos planetas pueden importar forraje o cultivar algas hidropónicas y carne solo para alimentar a esta fauna hasta que las bestias sean cosechadas. Trabajar en cualquier mundo agrícola sin importar sus productos es duro y despiadado. Siempre hay campos que labrar, cultivos que cuidar, cosechas que conducir o animales que supervisar. Los mundos agrícolas a menudo suministran la mayor parte de sus diezmos imperiales en productos comestibles en lugar de mano de obra. Mundos paraíso. Un mundo del placer, también conocido como mundo paraíso y a veces como mundo jardín, es el patio de recreo de la nobleza imperial. Tienden a ser una bella naturaleza excepcional y las poblaciones de tales mundos se dedican a mimar a los importantes visitantes imperiales que a menudo reciben, como miembros de las principales casas nobles, miembros del Navis Nobilite, gobernadores planetarios, importantes funcionarios de la eclesiarquía y comandantes imperiales, rogue traders y ricos capitanes. Los mundos del placer suelen ser lugares muy cultos, y muchos tienen grandes proporciones de su población dedicada únicamente a producir obras de arte, música u otras formas de entretenimiento. Los complejos de casinos, restaurantes opulentos y grandes salones de baile se encuentran a menudo en esos mundos. Hay un lado más oscuro en los mundos del placer, particularmente aquellos que satisfacen los gustos de los invitados más depravados que reciben, y los mundos del placer a menudo albergan uno o más cultos del caos dedicados a Slanesh, el príncipe del placer. Los mundos paraíso ocupan una posición única dentro del imperio, ya que son uno de los pocos tipos de planeta con desarrollo tecnológico mínimo. Los diezmos imperiales de estos planetas son a menudo más bajos de lo habitual o completamente inexistentes, ya que muchos mundos están poco poblados y es posible que no tengan recursos disponibles para extraer. Se rumorea que algunos de estos planetas fueron antiguos experimentos de terraformación de la era oscura de la tecnología y podrían ser inestables. Otros se cree que fueron redescubiertos después de la disminución de una de las tormentas de disformidad, por lo que podrían desaparecer nuevamente sin previo aviso. La gran mayoría de los mundos paraíso son famosos por su incomparable belleza y una superficie en gran parte sin desarrollar. A pesar de que tienen todas las comodidades que el imperio puede ofrecer, no sacrifican el pacífico entorno para dar cabida a más personas. Muchos de estos planetas son lugares de refugio y descanso, mientras que otros son monasterios o instalaciones de entrenamiento. La mayoría de los nativos tienen un flujo relajado en sus vidas, generalmente debido a una planificación y preparación metódica, dado que a menudo hay muy pocos conflictos internos o externos en estos planetas, y rara vez ocurren cambios en sus horarios o planes. Aunque la mayoría de estos planetas son parte del imperio, otros son de propiedad privada o atienden a otro tipo de clientela. Estos mundos a menudo están al margen de las autoridades legales del sector y pueden existir al margen de las bendiciones de Terra. Mundos letales. Como su nombre bien indica, se trata de mundos cuyas condiciones geofísicas, climatológicas, biológicas o incluso sobrenaturales se consideran enemigas de la vida humana. Sin embargo, a veces estos planetas tienen asentamientos imperiales, ya que alguna organización imperial considera suficientemente valioso al planeta como para valer el precio en vidas. Los depósitos presurizados de plata lunar y adamantina en el ferozmente volcánico Zeld son tan valiosos y raros que el Adeptus Mechanicus ha sacrificado a miles de millones para su extracción en curso. Las fluctuaciones gravíticas de otros planetas como Lagrange Alpha y Beta aplastan las cúpulas habitacionales enteras y regularmente reducen a los desafortunados habitantes a un lodo orgánico, pero por razones clasificadas al más alto nivel, un cónclave de inquisidores del Ordo Hereticus insiste en mantener una presencia imperial en este planeta. Aún más extremos son los peligros de Brodigal, un mundo viviente de montañas carnosas y pantanos orgánicos húmedos,
cuya fauna actúa como su sistema inmunológico y considera a la humanidad como una infección. El Imperio probablemente habría puesto en cuarentena o purgado este mundo, aunque solo fuera por la repugnancia xenófoba que existe. Pero hay un hecho de que Brodigal también produce organocristales, que son perfectos para usar en los emisores de enfoque y en los santuarios astropáticos. Ya sea arqueotecnología enterrada bajo ruinas industriales hipercontaminadas, potentes depósitos de combustible ocultos en los confines de los desiertos de arena blanca, o simplemente mundos cuya posición es estratégicamente demasiado vital como para ignorarlos, el Imperio pagará el precio en vidas, para que así la humanidad siga prosperando. Y de todos los motivos que puede haber para vivir en un mundo letal, el más curioso y cínico de todos es exponerse precisamente a esos mismos peligros. El departamento Munitorum está ansioso por reclutar regimientos del Astra Militarum de mundos letales como Catachan, ya que su flora y fauna hipercarnívoras hacen que estos guerreros naturales sean excelentes soldados. Muchos capítulos de Marines Espaciales también reclutan aspirantes de los mundos letales, forzando el aislamiento de estos planetas y evitando su desarrollo o pacificación para garantizar que los posibles aspirantes hayan tenido que luchar por la supervivencia desde sus primeros días. Los tipos de mundos letales son muy variados, desde planetas llenos de junglas habitadas por todo tipo de plantas y animales carnívoros, hasta paisajes rocosos áridos sembrados de volcanes y asolados por tormentas de iones. Los Magi Biologists del Adeptus Mechanicus han teorizado que muchos mundos letales son el resultado de la siembra biológica de antiguas flotas enjambre que los tiránidos dejaron allí en la Vía Láctea hace mucho tiempo. Muchas de las criaturas monstruosas que habitan estos mundos, como el Kraken de Fenris y el demonio de Catachan del mundo selvático de Catachan, tienen muchas características en común con los organismos tiránidos, y de hecho podrían descender de ellos. Dejadas atrás por las flotas colmena que sembraron estos mundos y luego siguieron adelante, estas especies tiránidas perdieron el acceso a la mente colmena tiránida, y por lo tanto degeneraron en especies animales sin inteligencia pero muy letales. Sobre el papel, los planetas clasificados como mundos letales no deberían estar habitados por humanos. A menudo, sin embargo, algo acerca de estos lugares requiere una presencia física continua, aunque la vida en la superficie no es apta para los más débiles. Los roles individuales y el cumplimiento de las pautas son cruciales para la supervivencia de cualquier colonia o puesto de avanzada en los mundos letales. Como resultado, la vida a menudo está reglamentada, y el castigo por ignorar a las tareas asignadas es muy severo. Si bien sería fácil permanecer en hábitats protegidos, a menudo las necesidades de los recursos de este planeta requieren que quienes viven allí se involucren directamente en sus entornos letales. En muchos casos, las peores tareas a las que se pueden enfrentar es desafiar las amenazas para proteger a las cuadrillas que recolectan recursos minerales o biológicos. Para otros, significa asegurarse de que los sistemas de defensa y otras tecnologías necesarias para la supervivencia del Imperio permanezcan operativas a pesar de los efectos dañinos de los entornos de estos planetas. Cualquiera que sea su trabajo, la vida suele ser muy corta. Esa realidad viene con el entendimiento de que el deber con el asentamiento, la instalación o la base supera los deseos o necesidades de cualquier individuo en particular. Las personas que provienen de mundos letales son individuos con cicatrices, tanto física como emocionalmente. Para la mayoría de ellos, alguien cercano y querido ha perecido, seguramente frente a ellos, en sus brazos o en casos extremos por sus propias manos. Como resultado, tienden a ser ferozmente leales a su grupo, especialmente cuando la supervivencia de ese grupo está en riesgo. Los nativos de los mundos letales son pragmáticos y realistas. Muchos exhiben poca tolerancia por asociaciones indirectas, y a menudo se precipitan a la acción antes de considerar completamente todas las posibilidades. Algunos llaman imprudente a este comportamiento exaltado. Sin embargo, para ellos es una solución directa, y por eso se mueven para ejecutarla con la menor pérdida posible de recursos y vidas de la comunidad. Los mundos letales más famosos son Baal, de los Ángeles Sangrientos, Caliban, de los Ángeles Oscuros, Catachan, de las tropas de jungla de Catachan, Fenris,
de los lobos espaciales, Krieg, del regimiento de los guardias de la muerte de Krieg, y también Nocturne de los salamandras. Mundos penales. Los mundos penales son estériles y tienen poca o ninguna población nativa, lo que los hace perfectos para ser utilizados exclusivamente como una prisión militar. La población de uno de estos mundos se compone de criminales de cientos de mundos diferentes. Generalmente se crean formaciones militares a partir de la población cuando es necesario, y sirven como legiones penales dentro de los regimientos de la Guardia Imperial. Allí puede que obtengan la redención a través del servicio, que es de por vida. En el Imperio, el crimen está tan extendido que mundos enteros se dedican a encarcelar a los desechos de la sociedad. En estos mundos penales viven todos los criminales del Imperio, los guardias que los mantienen allí y cualquier pobre desgraciado que haya nacido allí. Aquí los delincuentes trabajan y se esfuerzan en diversas tareas serviles mientras cumplen sus sentencias, y solo unos pocos en libertad condicional viven tranquilos. En algunos mundos, los peores criminales cuyos delitos no son lo suficientemente graves como para merecer la muerte pueden ser segregados del resto, pero esta práctica no es muy común. Por lo tanto, en la mayoría de los casos los asesinos y otro tipo de delincuentes agresivos viven mezclados con infractores de delitos menores. De este crisol surge una sociedad brutal, donde la supervivencia llega solo cuando uno olvida la moralidad y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para llegar vivo al día siguiente. Donde la mayoría de las clasificaciones mundiales derivan de los tipos de terreno o formas de vida que se encuentran allí, las colonias penales están definidas por una estricta ley imperial. En la mayoría de los casos, estos mundos son mundos en ruina que han quedado olvidados debido a su falta de importancia estratégica o de recursos naturales. Los edificios se reutilizan y modernizan para acomodar a un gran número de reclusos, y se incorporan defensas automatizadas para mantener a raya a los nuevos residentes. Es aquí donde se deja que los infractores de la ley se marchiten y mueran, aunque algunos sobreviven para escapar de su sentencia y luchar por el emperador en otros frentes gracias a las legiones penales. Si tenéis curiosidad por cómo funcionan las legiones penales, os dejo un enlace a un vídeo donde he explicado todo sobre ellas. Os lo dejo en la descripción y también en el comentario fijado. Mundos colmena. Comunes en todo el espacio humano, los mundos colmena son planetas donde las conurbaciones industriales y urbanas se han expandido en arqueologías que cubren gran parte del globo. Es el tipo de planeta imperial más poblado, de los cuales hay aproximadamente 32.000 actualmente catalogados por el Administratum en todo el imperio de la humanidad. En famosos mundos colmena, como Necromunda, los arquitectos imperiales resolvieron los dilemas de la sobrepoblación, la contaminación desenfrenada y los disturbios civiles, simplemente construyendo hacia arriba para crear ciudades colmena montañosas, protegidas y contenidas por las laderas exteriores fuertemente blindadas y escudos del vacío crepitantes. Las ciudades colmena suelen albergar sus élites sociales cerca de los picos, mientras que la industria pesada, el trabajo manual, la contaminación y la pobreza se ven obligados a descender hacia las profundidades de la subcolmena. Dado que la mayoría de las colmenas cuentan con poblaciones de miles de millones, si no de billones, son ricas fuentes de reclutamiento tanto para la navis imperialis como para el astra militarum. Propensos al hacinamiento, la miseria y el abandono social, también sirven como semilleros para bandas criminales violentas y cultos heréticos. Fuera de las murallas de la ciudad, los mundos colmena son típicamente páramos desolados cuyas biosferas han sido aniquiladas por la explotación y la contaminación. Sin embargo, no todos los mundos colmena se ajustan a ese estereotipo. Armagedón, por ejemplo, posee desiertos polares glaciales y densas junglas ecuatoriales, mientras que algunas de sus ciudades están abiertas hacia los cielos. Incluso después de décadas en guerra contra los invasores orcos, no han resultado ser suficientes para destruir el robusto ecosistema de este mundo, con partes de Armagedón que siguen siendo tan verdes ahora como cuando los humanos se asentaron por primera vez en este planeta. Luego también tenemos a los mundos colmena como Ardium en el reino de Ultramar, donde las colmenas subterráneas se entierran en el lecho rocoso del planeta y están conectadas por laberintos de túneles,
que van desde vías subterráneas brillantemente iluminadas hasta antiguas profundidades embrujadas por monstruos. Más extrañas aún son las vertiginosas colmenas voladoras de Perpetua, los distritos de engranajes entrelazados de Magrapolis o las macabras ciudades llenas de huesos de Osulum. La mayoría de los mundos colmena comenzaron como lugares relativamente hospitalarios para vivir, pero se han contaminado severamente. Las áreas fuera de las colmenas se han reducido a desechos de cenizas o desiertos radiactivos por la incesante industria de las grandes ciudades. E igualmente peligrosas pueden ser algunas áreas de la ciudad colmena, sobre todo las que están asoladas por el crimen y la pobreza, que casi siempre se encuentran en los niveles inferiores más contaminados y decrépitos de la subcolmena, donde viven las pandillas más violentas de delincuentes. La población de cualquier mundo colmena se duplica aproximadamente cada 100 años terrestres, con cada colmena que alberga entre 10 y 100.000 millones de personas y de 5 a 20 colmenas por planeta. La gran cantidad de ciudadanos imperiales en un mundo colmena es asombrosa. Los mundos colmena más pequeños, con 50.000 millones de personas, y los más grandes, con aproximadamente unos 20 billones. Obviamente, como bien sabéis, cada uno de esos ciudadanos es un soldado potencial para los ya incontables y vastos ejércitos del emperador. Por lo tanto, las ciudades colmena fabrican mucho más que acero y sílice. Son grandes fábricas del recurso más útil posible, las personas. Casi todos los reclutas del Astra Militarum de un mundo colmena ya sabrán cómo manejar un arma gracias al entrenamiento militar obligatorio. Así que basta con recordarles un poco el funcionamiento básico de esas armas mientras se dirigen hacia el mundo donde lucharán y finalmente morirán por el emperador. Los mundos colmena también sirven para poblar planetas recién descubiertos. El Administratum reúne a ciudadanos imperiales de varios mundos colmena, tanto de forma voluntaria como involuntaria, y los envía a colonias distantes recién descubiertas por primera vez por las flotas exploradoras del Adeptus Mechanicus o por los Rogue Trader. Al igual que la mayoría de los otros mundos imperiales, los mundos colmena a menudo se basan en un sistema de clases muy obvio, con una clase noble gobernante y una clase media burocrática, y finalmente una clase trabajadora más baja que a menudo alimenta el crecimiento explosivo de bandas callejeras violentas. Como cabe esperar, las clases más altas están situadas en las zonas más prósperas de las ciudades colmena, los picos, mientras que las clases medias están situadas en las zonas medias y finalmente las clases trabajadoras se concentran en las zonas más bajas. Las peores secciones de todas y las más bajas de una ciudad colmena son la llamada subcolmena, a menudo áreas donde las clases más bajas y los criminales son enviados para ser olvidados y dejarlos a su suerte. Un habitante de la colmena vive toda su vida sin ver el cielo, sin saber cómo es la superficie de su mundo y a menudo ni siquiera abandona el nivel de la ciudad en el que nació. La mayoría de los mundos colmena tienen decenas de estas construcciones, cada una de las cuales existe de forma aislada entre sí. Casi todos los habitantes nacen en una casa o familia con su vocación ya decidida antes de nacer, por lo tanto, trabajan incesantemente en su tarea desde la manufactura y los habitáculos industriales de su ciudad colmena, produciendo bienes para enviar fuera del mundo o manteniendo los muchos sistemas de la colmena para que su población pueda continuar sobreviviendo y nazca otra generación para tomar su lugar. Es sabido por todos que casi todo dentro de una ciudad colmena se recicla y reutiliza, y pocas cosas son desperdiciadas. El aire que se respira en un mundo colmena, el agua que se bebe y la comida que se come probablemente haya pasado varias veces por los cuerpos de innumerables personas, restaurados sin cesar para ser consumidos una vez más. Incluso cuando un habitante de una colmena muere, su deber con la colmena y su casa no finalizan, ya que la mayoría de las colmenas transforman sus muertos en recursos, como por ejemplo el recurso del almidón de cadáver, que puede ser incluso utilizado como alimento. Todas las posesiones de un mundo colmena, desde el cuarto de baño en el que viven hasta la ropa que llevan puesta, también proviene de quienes les precedieron. Los muertos regalan a los vivos lo poco que tienen en una continuación del ciclo de vida de la ciudad colmena. Incluso en un sistema
en el que la mayor parte de los residentes de una ciudad colmena deben subsistir con los escasos recursos que se pueden dividir entre miles de millones de bocas hambrientas y cuerpos temblorosos, sigue existiendo una clara división de clases. Las clases nobles viven muchísimo mejor que las clases más bajas. Cuanto más abajo se desciende en una ciudad colmena, más decadente y peligrosa se vuelve. Os aseguro que por muy jodida y dura que esté siendo vuestra vida, no os gustaría vivir para nada en una de estas subcolmenas. Mundo santuario y mundos cardinales. El credo imperial es la mayor fuerza unificadora dentro del imperio, y los mundos santuarios dedicados a su promulgación están repartidos por todo el espacio controlado por humanos. Los más grandes de estos, los mundos cardinales, están gobernados directamente por la eclesiarquía, y a menudo sirven como base de operaciones para una o más órdenes de las tetas sororitas. Uno podría esperar que estos planetas, al menos, tengan muchas similitudes entre sí, dedicados como están a la expresión y adoración de una sola religión. Sin embargo, una inspección más cercana revela que, dejando a un lado los principios básicos, el credo imperial en sí mismo es adaptado y practicado de innumerables maneras diferentes por innumerables cultos diferentes. Sus creencias a menudo están teñidas por supersticiones locales, la naturaleza de los santos que veneran y las condiciones únicas de sus comunidades. Están esos mundos cardinales como Gadalazamor o Ofelia VII, que cuentan con interminables catedrales, santuarios, procesiones de peregrinos y antiguas catacumbas con miles de años de historia, aunque a menudo, más que santos y devotos del emperador, encontramos en su interior los restos de las poblaciones devastadas por invasiones y guerras. Sin embargo, también hay mundos santuarios como Venera, cuyas montañas y la superficie inestable están llenas de complejos de santuarios tallados en la piedra viva, o también el mundo sagrado del reposo de San Licón, donde solo la élite del imperio puede posar sus pies en jardines santuarios del tamaño de un continente, llenos de defensas planetarias. Muchos mundos santuarios personifican algún aspecto del sufrimiento y el martirio. En Purs III, las vastas ciudades se establecieron encima de otras ciudades que antiguamente fueron exterminadas, aplastando bajo sus huellas los restos ennegrecidos de aquellos que no mostraron suficiente fervor en su carrera por la supervivencia. Muchos son los mundos sagrados a los que acuden los peregrinos imperiales, pero pocos encarnan los santuarios sagrados y resplandecientes por los que sus visitantes rezaban. Los habitantes de los mundos santuario viven sus vidas con la fuerza del dios emperador en sus corazones y están expuestos a su palabra en muchos aspectos de sus vidas. Una cosa es reconocer el poder del emperador como deben hacerlo todos los ciudadanos imperiales, pero otra muy distinta es ver sus obras y las obras de sus santos a diario, sabiendo que el mundo existe gracias al poder del credo imperial. La exposición a clérigos, sacerdotes y peregrinos también impacta en su vida. La mayor proporción de estas almas que en otros mundos les da una mayor veneración por el credo imperial que une a todos los hombres. Los peregrinos ofrecen especialmente un choque cultural más allá del planeta de origen de un mundo santuario, y una muestra también del imperio más allá contado por los labios de aquellos que han viajado largas distancias solo para visitar los mundos santuario. Con cada nuevo peregrino se refleja la diversidad del credo imperial, con cada mundo adorando al emperador a su manera, por lo que los peregrinos pueden incorporar todo tipo de rituales y vestimentas únicas como parte de sus prácticas nativas. Obviamente los conflictos no son infrecuentes entre grupos que tal vez por primera vez han sido testigos de otras formas de rendir culto al emperador. Así como los santos y las personas sagradas del imperio toman muchas formas, también lo hacen los lugares que tocan y los mundos sobre los que descansan. No existe una norma establecida para un mundo santuario, solo que este lugar era donde se enterraba un santo o se cometía alguna gran hazaña digna de la atención del Ministorum. Dicho así, un mundo santuario podría haber sido un mundo salvaje o un mundo colmena con una sociedad bien establecida antes de la llegada de un santo, cambiando el enfoque de sus ciudadanos y atrayendo la atención de otros mundos. Del mismo modo, muchos mundos santuario eran solo puestos de avanzada o mundos muertos antes de que un santo peleara una batalla final o llegara allí para encontrar su descanso final. Con el tiempo, la sacralización del mundo se haría oficial cuando los sacerdotes y peregrinos se dispusieran a construir una sociedad para honrar la memoria de los santos o de los caídos en la batalla.
En ambos casos, la presencia del santo y los millones de peregrinos que realizan el viaje han cambiado este mundo para siempre, dándole un nuevo propósito y un nuevo lugar dentro del imperio. Si bien el mundo existe para la gloria del santo y como un lugar para adorar al poder del emperador, el flujo constante de peregrinos y visitantes hace que estos lugares sean caldo de cultivo para criminales y contrabandistas. Ya sea vendiendo reliquias falsas a los fieles, robando a los incautos o usando el camino de los peregrinos para transportar mercancías ilícitas, la parte más vulnerable de un mundo santuario es tan activa y peligrosa como cualquier subcolmena. Muchos nacidos en un planeta dedicado a un santo se ven atraídos a este mundo de sombras, ya sea ayudando en tales esfuerzos ilegales para ganar más dinero o viéndolo como la oportunidad para escapar de ese mundo y hacer una gran fortuna. Elijan el camino que elijan para sus vidas, nunca olvidarán las enseñanzas de sus santos, ya sea que vivan de ellas o no. Hay que también diferenciar que algunos mundos santuarios son conocidos como mundos cardenalicios, ya que, aunque son mundos santuario, en ellos hay una base de operaciones para las órdenes de las adeptas sororitas, y entonces se convierte en mundo cardenalicio. Mundos cementerio. Ligeramente similares a los mundos santuario, los mundos cementerio dedican grandes áreas del planeta al cuidado de los muertos. Los mundos cementerio pueden señalar el lugar de una gran batalla, o pueden haber sido convertidos en gigantescos mausoleos dedicados a un noble imperial en particular. Muchos mundos cementerio están formados por miles de kilómetros de mausoleos, y estos albergan los restos de ciudadanos importantes, y se extienden hasta los cielos, mientras que los nichos se hunden en las profundidades de la tierra, albergando innumerables millones de cuerpos de mendigos y proletarios. Un grupo relativamente pequeño de personas mantiene los mundos cementerio y sus jardines en un estado digno y acorde al respeto que se les debe a quienes yacen en él. Además de estos, los mundos cementerio también suelen estar cuidados por servidores y querubines mortuorios. Estos mundos no tienen ningún valor estratégico generalmente, pero sí un gran valor simbólico para quienes los defienden. Mundos forja. Un mundo forja es un término imperial utilizado para los numerosos planetas que están controlados directamente por el Adeptus Mechanicus. En estos mundos densamente poblados, los ciudadanos trabajan incansablemente para fabricar armamento para los ejércitos del emperador, con sus cuerpos a menudo mejorados con tecnología cibernética para que puedan cumplir mejor sus tareas o sobrevivir a las condiciones tóxicas de la manufactura. Es probable que todos los habitantes hayan nacido para realizar una tarea específica, como sus padres antes que ellos y sus hijos lo harán después, enfocando toda su vida en un solo trabajo. Esta es una sociedad muy rígida de la que pocos escapan, donde el gran culto Mechanicus y sus señores tecnosacerdotes imponen la construcción y el trabajo duro a los miles de millones que trabajan debajo. Todos tienen en común una completa dedicación a la fabricación de las diversas máquinas y dispositivos del imperio, además de la búsqueda y preservación del conocimiento antiguo científico y la adoración del dios máquina. Debido al monopolio del Adeptus Mechanicus sobre el conocimiento técnico y la experiencia en la cultura imperial, los mundos forja son la fuente principal del imperio para todo tipo de hardware, desde equipos agrícolas hasta máquinas de guerra como naves estelares, tanques, cazas aeroespaciales o incluso titanes. Antiguos pactos entre Adeptus Mechanicus y otros mundos e instituciones del imperio obligan a los diversos mundos forja a abastecer a otros planetas y a las diversas fuerzas militares del Imperium, como son en Astra Militarum y en Adeptus Astartes, con los productos de su manufactura. Gran parte del mundo forja es como una inmensa fábrica, con complejos industriales que se elevan hasta el cielo y minas que se adentran profundamente en la corteza planetaria. Los mundos forja construyen una gran cantidad de tecnologías complejas, como tanques o piezas de naves espaciales para la Guardia Imperial y la Armada Imperial. Siempre están gobernados por Adeptus Mechanicus, cuyas instalaciones de entrenamiento e investigación se encuentran allí, junto con además las grandes catedrales a su deidad, el Omnisia, en las que los archimagos gobernantes de los tecnosacerdotes realizan los rituales más grandiosos y complejos para honrar al dios máquina. Cada mundo forja está designado con un grado de producción por la rama local del Administratum, que de un vistazo indica el tamaño y la importancia de las capacidades de producción de ese mundo forja.
Los grados de producción van desde el 1 Maximus para el más productivo de los mundos del Mechanicus hasta el 4 Tertius para el más bajo de ellos. Las flotas del Adeptus Mechanicus, sus ejércitos de guerreros mejorados cibernéticamente y lo más formidable de todo, las legiones titánicas, también están estacionadas en los mundos Forja. Los mundos Forja son en gran parte autónomos del resto del Imperio, según lo permitido por los términos del Tratado de Marte, que fundó el Imperio en el milenio 30. Y además, el Adeptus Mechanicus se resiste a permitir a nadie en la superficie de su planeta, a no ser que sean tecnos sacerdotes o legiones de sus servidores cibernéticos lobotomizados. La superficie de un mundo Forja normalmente está completamente cubierta por enormes complejos de fábricas que se extienden hasta el horizonte. Su ecosistema está completamente destruido, el aire saturado de gases tóxicos y los ríos llenos de corrientes tóxicas de la multitud de manufacturas. En muchos casos, incluso los mares y océanos se han evaporado a propósito para dar cabida a más manufacturas. Sin embargo, la gran cantidad de producción industrial beneficia enormemente al Imperio en todo su conjunto. Todos los artículos producidos por un mundo Forja se construyen de acuerdo con una fórmula de diseño muy específica que varía de un mundo Forja a otro, incluso para piezas del mismo equipo. Estos diseños variantes se conocen como patrón en los mundos Forja. Es por eso que tenemos diferentes armas, como el modelo Acatrán, el modelo Lucius y así etcétera, de armas de tipo láser. Si bien hay cientos de mundos Forja en el Imperio, el más importante es Marte, hogar del jefe político y espiritual del Adeptus Mechanicus, el fabricador general de Marte, y también el primer mundo Forja del Imperio. Otros mundos forjados importantes incluyen a Riza, conocido por su avanzada tecnología de plasma, Grifone IV, hogar del Atito Legio Grifonicus, y Agripina, un proveedor local principalmente de recursos militares para el mundo fortaleza de Cadia. Además están otros lugares como Phaeton, fabricante del carro de combate Leman Russ, y Urdesh, el mundo forja principal del sector de los mundos de Sabbath. Mundos industriales. Un mundo industrial es una clasificación de planetas en el Imperio de la Humanidad cuya superficie está dedicada por completo a actividades manufactureras o de minería pesada y refinación. Estos mundos tienen poblaciones sorprendentemente escasas en comparación con los mundos colmena o los mundos forja, planetas que también suelen dedicarse a actividades industriales, y esto es debido a que en los mundos industriales la mayor parte del trabajo se realiza con máquinas y otras formas de automatización avanzada. Aunque los mundos industriales pueden tener fuertes lazos económicos y técnicos con el Adeptus Mechanicus, no son parte del dominio político y autónomo del Adeptus Mechanicus. Estos mundos industriales, cuya función principal es la minería y la refinación, suelen estar bendecidos con una reserva inusualmente abundante de minerales altamente estratégicos. De esa forma, se justifica el gasto de las inversiones en tecnología tan avanzada, mano de obra y otros recursos importantes. Mundos feudales. Los mundos feudales del Imperio están entre los más extraños en términos de paisaje y cultura. Estos son planetas en los que la tecnología local ha disminuido gradualmente hasta que gran parte de la población humana depende de bestias de carga, viviendas de adobe y barro y una alabarda de confianza para salir adelante. Sin embargo, el declive tecnológico de tales planetas rara vez es uniforme. A menudo, esas mismas bestias de carga pueden crecer en tanques o ser parcialmente aumentadas genéticamente, y las toscas casas pueden estar unidas por pórticos de metal oxidado, y a su vez atravesadas por tuberías de intercambiadores de plasmas o acurrucadas a la sombra de un silo de defensa orbital de última generación. Del mismo modo, las alabardas pueden combinarse con pistolas automáticas o armas crepitantes de electricidad alimentada por voluminosos paquetes de energía montados en la parte trasera de su arma. Algunos mundos feudales, como Paragon o la Elasa, retrocedieron tecnológicamente debido a que pasaron durante mucho tiempo aislados del otro imperio. Los paisajes de los mundos feudales son extrañas mezclas de lo primitivo y lo avanzado, incluso para los estándares imperiales, y mezclan extensiones de tierras de cultivo y colinas y bosques azotados por la lluvia, con fábricas que escupen humo a raudales y fortificaciones imperiales prefabricadas y bulliciosos puertos espaciales.
En muchos casos, estos planetas son de menor valor para el reino de la humanidad. Sin embargo, sus condiciones únicas a veces dan lugar a regimientos especialmente valiosos e inusuales para el Astra Militarum, como los famosos Rogue Riders de Attila. Otro aspecto definitorio de los mundos feudales es cómo viven sus nativos. Todos son parte de redes de obligaciones y lealtades a lo largo de una tribu o agrupación social. Estos lazos permanecen a lo largo de generaciones. Todos los miembros nacen, crecen y mueren dentro de sus puestos fijos. A pesar de sus grandes limitaciones, los habitantes de un mundo feudal son capaces de realizar grandes hazañas de ingeniería, como acueductos complejos o estatuas gigantescas. También podrían desarrollar pociones alquímicas, herbologías curativas, venenos biológicos o técnicas de entrenamiento de animales que podrían superar las de muchas otras sociedades. Curiosamente, todos dentro de un mundo feudal deben lealtad a los que están por encima de ellos, desde los humildes campesinos hasta los guerreros de élite y el gobernante local, que se inclina ante el gobernador planetario asignado al mundo. Esta lealtad puede tomar la forma de proporcionar alimentos, apoyo armado, suministros materiales u otra forma de ayuda. A su vez, cada gobernante tiene las obligaciones para con los que están debajo de él, como protección contra amenazas externas, tierras para trabajar para uso personal y otros beneficios. Los mundos feudales viven una vida de seguridad. Todos conocen su papel en la sociedad y rara vez piensan en cuestionarse esta orden. Que no cambie de una generación a la siguiente, de un siglo al siguiente, es de poca importancia. Así es la vida en el mundo feudal, como lo es en todo el imperio. Las vidas en un mundo feudal pueden variar desde campesinos expertos en el cultivo hasta artesanos y albañiles responsables de brindar refugio, defensores marciales de sus reinos y otras profesiones. Lo arraigado que está en la sociedad todo el tema de las obligaciones y lealtades que los une a todos los niveles en su cultura, hace que las personas que viven en un mundo feudal tengan unos fuertes lazos culturales, lo que los hace ideales para su adopción al servicio del imperio, ya que el mismo imperio opera en estructuras neofeudales muy similares pero a escala galáctica. En general, la mayoría de los mundos feudales deben diezmos agrícolas o minerales, siendo la mano de obra bruta su ofrenda imperial más importante. Los mundos feudales a menudo experimentan un choque cultural cuando el imperio los contacta. Una vez comprenden las amenazas exteriores a las que se enfrenta la humanidad, se convertirán casi siempre en fuertes soldados del reclutamiento para el Astra Militarum. Curiosamente, la eclesiarquía también acepta muy rápidamente a los ciudadanos de estos mundos, ya que cuando aceptan de todo corazón al emperador, como siempre lo han hecho con lealtad y obediencia, son unos firmes candidatos muy importantes a unirse a la eclesiarquía o incluso a la Deta Sororitas. Mundos salvajes. Un mundo salvaje se clasifica de esta forma cuando su población está compuesta por cazadores, recolectores y generalmente nómadas o miembros de las primeras sociedades agrícolas. Estas personas poseen una tecnología preindustrial, que sería equivalente a la edad de piedra, edad de bronce o como mucho la edad de hierro. Los mundos salvajes están poblados por pueblos tribales que viven en gran medida sin la ayuda de tecnología avanzada, o incluso en algunos casos de agricultura, y como resultado, la población suele ser bastante baja, oscilando entre 100.000 y 5 millones de personas. El origen de estas poblaciones tiene lugar, generalmente, en la edad oscura de la tecnología, y sobre todo cuando fallaron los intentos de colonización y la tecnología avanzó hasta degradarse. En un caso muy similar a los mundos feudales, estos planetas tienen poca interferencia política o económica por parte del imperio, y pagarán solo los grados más bajos de diezmos planetarios. Aun después de redescubrir a estos planetas, el imperio prefiere dejarlos en un estado salvaje tal y como los encontró. Esto debido a que saben que por algún motivo el planeta regresó a un estado salvaje, así que saben que tarde o temprano, por mucho que ellos hagan, volverá a ocurrir lo mismo. Las duras condiciones a las que se han adaptado las poblaciones de los mundos salvajes los convierten en fuentes de reclutamiento ideales para los regimientos del Astra Militarum y para los capítulos de marines espaciales, ya que producen gente muy experimentada en la guerra. Es muy común que los nativos de estos mundos sean seleccionados para convertirse en marines espaciales, mucho más que meterse dentro del Astra Militarum, aunque a veces, si su mundo está dentro de una zona de guerra,
pues no queda otra que enseñarles a utilizar armas láser y meterlos en la Guardia Imperial. Como todos los mundos imperiales, los mundos salvajes están gobernados por un gobernador planetario, aunque la naturaleza de los mundos salvajes hace que esta posición sea algo diferente a la gobernación de planetas más avanzados. El gobernador planetario de un mundo salvaje casi siempre vive separado de los nativos, a menudo en una sola ciudad habitada por forasteros o residiendo en órbita dentro de una estación espacial, solo interfiriendo en los asuntos del mundo para mantener bajos los números de psíquicos y mutantes. La herejía religiosa también es una preocupación habitual en estos mundos, especialmente entre los cultos de guerreros propensos a la infiltración de agentes del dios de la sangre Khorne. Existe una constante vigilancia para evitar estas catástrofes. A primera vista, los mundos salvajes parecerían retrasados en comparación con los mundos tecnológicamente más avanzados del Imperio. De hecho, están atrapados en la superstición y la ignorancia, pero no mucho menos que los habitantes de cualquier otro mundo imperial. Cuando son extraídos de su mundo, reciben lo que llamamos choque cultural. Sacar a un habitante de un mundo salvaje de su planeta y exponerlo a cosas como viajes disformes puede ser desconcertante e incluso provocar una locura y trastornos psicológicos permanentes. Como en todos los mundos imperiales, la eclesiarquía introduce rápidamente el culto imperial. En muchos mundos salvajes, las religiones y creencias locales han sido suplantadas por la fe en el emperador, y es posible que en estos planetas se les conozca como el Padre del Cielo, Maestro de la Luz o el Señor de las Estrellas. Lo más divertido es que los habitantes de un mundo salvaje pueden abandonar su planeta, ya sea como parte de los diezmos de mano de obra o como parte de una partida de guerra de un inquisidor, pero aún así conservan una esencia primordial que solo es otorgada al nacer en estos mundos salvajes. Mundos Caballero. Los mundos de los caballeros son planetas tecnológicamente avanzados y habitados por humanos dentro del Imperio de la Humanidad, y son el hogar de los poderosos caminantes robóticos de combate conocidos como Caballeros Imperiales. Los mundos Caballero están aliados directamente con el Imperio, y a veces también forman parte de los dominios del Adeptus Mechanicus. Mantienen casi siempre culturas feudales y estructuras sociales que recuerdan a la Edad Media terrana a principios del segundo milenio. Estos planetas descienden de venerables colonias humanas que se asentaron por primera vez durante la era de la tecnología. Los caballeros imperiales están sujetos a un antiguo juramento de lealtad, en el que juran proteger a sus ciudadanos a toda costa. Estos juramentos también requieren que los caballeros luchen contra los enemigos del imperio, y a veces del Mechanicum cuando es solicitado. Los mundos caballero están gobernados por casas nobles, feudales que son llamados casas de caballeros porque sus miembros están entrenados para pilotar estas enormes máquinas de guerra. Muchos mundos caballero están vinculados política y económicamente con un mundo forja del Adeptus Mechanicus cercano, y sus caballeros se consideran parte de lo que se conoce en el Alto Gótico como los Questor Mechanicus. Otros permanecen completamente independientes de las ambiciones de los sacerdotes y sirven al imperio directamente. Sus miembros son llamados Questor Imperialis. Hay muchos cientos de mundos de caballeros esparcidos por todo el vasto imperio de la humanidad. Los audaces exploradores de la primera expansión interestelar de la humanidad durante la era oscura de la tecnología viajaron a lo largo y ancho del desierto galáctico en busca de mundos habitables, planetas que de otro modo podrían ser terraformados para sustentar la vida humana. Muchas de estas flotas de exploración estaban equipadas con tecnología de plantilla de construcción estándar e incluía los modelos del caballero, lo que les permitía proteger las colonias que establecieron. Y más de 15.000 años después de que sus antiguos ancestros partieran hacia las estrellas, los lejanos descendientes de estos colonos aún viven en los mundos caballero. Muchas casas de caballeros han surgido y caído a lo largo de los siglos. Las que quedan pueden rastrear su herencia hasta una época anterior al nacimiento del imperio, y están justificadamente orgullosas de su ascendencia. Mundos muertos. Un mundo muerto está completamente desprovisto de un ecosistema, atmósfera o cualquier forma de vida nativa. Por supuesto, uno de estos mundos no es para nada habitable por humanos, a no ser que sea sometido a operaciones masivas de terraformación. Si bien es posible que el imperio establezca estaciones de investigación científica en este tipo de mundos,
no hay ningún otro tipo de población nativa. Muchos de estos mundos siempre han estado muertos, pero algunos fueron reducidos a este estado de esterilidad por eventos externos como la destrucción de sus civilizaciones preexistentes en alguna forma de catástrofe global, como podría ser una guerra termonuclear, una incursión tiránida o incluso un exterminatus llevado a cabo por el propio imperio. Los necrones a menudo habitan estos mundos, habiéndolos elegido hace millones de años terranos para convertirse en sus mundos necrópolis, en los que allí entraron en hibernación durante el Gran Sueño hasta que la vida inteligente repobló la galaxia. Fueron elegidos así por ellos, ya que esperaban que nadie fuera a vivir allí y nadie los molestara, y en muchos casos es así, pero en los pocos en los que los pobres humanos han ido a meterse en esos mundos, los necrones han despertado y se ha iniciado una guerra. Mundos fronterizos. Los mundos fronterizos ocupan las franjas desesperadas y sin ley del imperio. Los habitantes aprenden rápidamente a ser autosuficientes por necesidad, sabiendo que no pueden esperar ayuda externa contra los merodeadores humanos o voraces alienígenas. Como siempre, donde hay poca atención imperial, la herejía y la mutación se propagan sin control. Los mundos fronterizos burbujean con la escoria violenta de la humanidad, con piratas, bandidos, forajidos y otros seres peores imponiendo su propia ley en muchas áreas. Mientras que la vida en cualquier mundo imperial es dura e implacable, excepto tal vez para aquellos de alta alcurnia, los habitantes de mundos fronterizos todavía lo tienen más difícil. Con frecuencia, no hay presencia de Nedetus arbitres en estos planetas, y los gobernadores planetarios solo pueden gobernar desde la órbita o incluso desde otro sistema. De esta forma, los habitantes de la frontera deben enfrentarse a muchas amenazas por sí mismos, desde invasores llenos hasta peligros naturales. Muchos de estos mundos acaban de ser descubiertos, y en algunos casos fueron encontrados por accidente, descubiertos en antiguas cartas de navegación a través de la disformidad, o si no mencionados en los márgenes de los registros de un comerciante independiente. Los mundos fronterizos pueden ser lugares previamente habitados. Muchos revelan signos de civilizaciones anteriores, que van desde antiguas sociedades humanas hasta imperios alienígenas que murieron hace mucho tiempo. Muchos humanos llegan a las fronteras del imperio buscando escapar de las autoridades religiosas locales. Otros quizás desean adorar al emperador a través de medios considerados heréticos o desviados, y en los mundos fronterizos creen que pueden establecer su propia secta imperial, y con el tiempo tal vez se convierta en la versión mundial del credo imperial. Aquellos cuya adoración a las entidades oscuras les valdría bien merecida una pira ardiente y una muerte tortuosa, también buscan su versión de la libertad religiosa, y de hecho muchas veces los cultos fanáticos del caos se convierten en la religión de estos planetas. En otras ocasiones, el verdadero motivo es encontrar riquezas, ya que allí en esos planetas podría haber reliquias de los Xenos, o incluso maravillas de la edad oscura de la tecnología que esperan a ser descubiertas por los pioneros. Aun así, no todos los habitantes de la frontera han elegido sus hogares voluntariamente en busca de una vida mejor. Puede ser que la población de una ciudad colmena sea diezmada para poblar uno de estos mundos recién descubierto. Al vivir tan lejos de la ley imperial, a menudo fuera de mandamientos del credo imperial, los pobladores de la frontera pueden desarrollar una actitud relajada frente a otros alienígenas. Es bastante común ver a los lugareños utilizando tecnología Xeno, tanto armas como viviendas diseñadas por alienígenas. Algunos puestos fronterizos incluso comercian abiertamente con Xenos, extendiendo así la mancha de los alienígenas. Ciertamente vivir en los límites de la galaxia es existir en las sombras, y en estas sombras se engendra la herejía. Para combatir estas desviaciones, los miembros de la Eclesiarquía a menudo visitan estos planetas para llevar la fe y la ira del emperador a todos aquellos que se han descarriado, y muchos se convierten en mártires de su sagrada causa. Sin embargo, otros nativos conservan su sentido de independencia y se abstienen de formar parte de cualquier organización, viendo para sí mismos de acuerdo con su propio código, como lo hacen innumerables mundos fronterizos cada día. Mundos prohibidos. Un mundo prohibido, también llamado mundo en cuarentena, es todo aquel planeta cuyo acceso ha sido declarado como prohibido para los ciudadanos imperiales por parte del gobierno del Imperio de la Humanidad, y generalmente por petición expresa de la Inquisición.
La existencia de mundos prohibidos no suele ser un dato conocido para los ciudadanos imperiales, pero hay muchos de ellos en el espacio imperial. Viajar a esos mundos está estrictamente prohibido, excepto para las expediciones mejor informadas y más pesadamente armadas. Incluso entonces, solo se autoriza el viaje si hay una muy buena razón. Los mundos muertos, los imperios alienígenas o los planetas en los que las criaturas de la disformidad han conseguido irrumpir en el espacio real constituyen ejemplos comunes de mundos en cuarentena, como también lo son los mundos invadidos por las plagas. Algunos mundos son puestos en cuarentena porque nadie sabe cuál puede ser el origen de los hallazgos que se realicen allí, ya sean antiguas ciudades Xeno o misteriosos artefactos, y es mejor seguir ignorando todo lo que albergan dichos mundos antes que arriesgarse a que representen algún tipo de amenaza. Otros mundos, curiosamente, han sido puestos en cuarentena porque la misión de expedicionaria imperial enviada allí jamás regresó, como pasa muchas veces cuando es un mundo habitado por xenos como necrones o incluso tiránidos. Un gran número de los mundos prohibidos posee grandes recursos que serían de incalculable valor para el imperio de ser correctamente explotados, pero ya hay tantos relatos de antiguos horrores desvelados al indagar en estos mundos que pocos adeptos se atreven a desafiar una cuarentena imperial, planetaria, particularmente si dicha cuarentena está respaldada por una orden inquisitorial. La Inquisición suele tener buenos motivos para crear una cuarentena planetaria, especialmente si se ha descubierto que en este planeta hay algún tipo de mancha de disformidad o alguna infestación xeno que no puede ser erradicada. Hasta aquí la lista de mundos que pertenecen al Imperio. Si queréis conocer la historia de otro tipo de mundos como los mundos Eldar o los mundos demoníacos, no dudéis en pasaros por mi canal y decírmelo en los comentarios. Como siempre, para despedirme, un saludo a los mecenas del canal, todos aquellos que pagan Patreon, YouTube y en especial a Kingdom War Games, AK Interactive y a Impri Wars, mis tiendas de confianza. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias, porque la verdad este vídeo me ha costado muchísimo grabarlo. No sé qué me ha pasado estos días, pero me ha costado muchísimo grabar. Bueno, lo dicho, nos vemos próximamente en otro vídeo.